En su día fue el corazón radiante de Hollywood, un nombre que significaba risa, encanto y belleza inolvidable, desde la dulce e inocente Toni Semans en Flor de Cactus, papel que le valió un Oscar, hasta la confusa pero entrañable Judy Benjamin en El Soldado Benjamin, o la glamurosa pero herida Elise Elliott en El Club de las Primeras Esposas. Goldie Hawn tocó millones de corazones con su gracia, ingenio y profundidad emocional. Pero hoy, Goldie ha vuelto a romper corazones, esta vez con una confesión silenciosa: apenas puedo ver nada. Su mundo, antes iluminado por la fama y el flash de las cámaras, se ha desvanecido ahora en una lucha silenciosa que pocos han visto. Qué cruel es que una mujer que aportó tanta luz a los demás se encuentre ahora rodeada de una oscuridad personal tan desgarradora. Antes de empezar, nos encantaría conocer tu opinión. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías a Goldie Hawn como actriz? Dínoslo en los comentarios de abajo, tu opinión es muy importante. Antes de convertirse en la deslumbrante rubia de risita característica y radiante presencia en la pantalla, Goldie Hawn era solo una niña, que crecía en Tacoma Park, Maryland, un lugar muy alejado del brillo y el caos de Hollywood. Nacida el 21 de noviembre de 1945, hija de Laura y Edward Hawn, sus primeros años parecían tranquilos y normales. Su madre dirigía una escuela de danza y su padre era músico. Parecía un hogar lleno de ritmo, disciplina y educación artística, pero bajo esa armoniosa superficie, se estaba gestando una silenciosa tormenta que marcaría los cimientos emocionales de la vida de Goldie durante décadas. Ya de pequeña, Goldie sufría una ansiedad profunda y persistente. Mucho antes de saber lo que eran los ataques de pánico, ya lo sentía, acercándose sigilosamente como sombras invisibles, robándole el aliento, haciendo que las paredes se cerraran. Le aterrorizaban las cosas que no podía controlar: la guerra, la pérdida, lo desconocido. Una vez confesó que, de niña, temía no vivir lo suficiente para experimentar algo tan simple como un primer beso. La inocencia de la infancia de Goldie nunca estuvo exenta de preocupaciones. Fue una época ensombrecida por batallas internas que nadie podía ver, a diferencia de la mayoría de los niños, que soñaban con el estrellato y el aplauso. El único sueño de Goldie era la felicidad. Con solo 11 años, cuando la gente le preguntaba si quería actuar en Broadway o convertirse en una estrella, ella respondía con serena claridad: no, solo quiero ser feliz. Fue una respuesta sorprendente, que sorprendió incluso a los adultos que la rodeaban, pero fue un atisbo de la profundidad de su mundo interior. Para Goldie, la felicidad no era un lujo, sino un salvavidas. En la escuela tenía dificultades. Goldie tenía dificultades para aprender a leer y estaba en el grupo de lectura más bajo de la clase. Era una posición humillante para una niña sensible, pero también plantó las primeras semillas de la resiliencia. A su profesora de segundo curso, Mrs. Povich, por haberla salvado, no con intervenciones extraordinarias, sino con suaves ánimos y una inquebrantable confianza en su potencial. Esa validación era importante. Fue quizá la primera vez que Goldie se sintió vista de forma segura. A los 3 años ya aprendía ballet. La danza se convirtió en su escape, su lenguaje. No se trataba de actuar para los demás, sino de perderse en el movimiento, en el ritmo, en la gracia. La danza era el único lugar donde el ruido de su cabeza se desvanecía. Le daba una sensación de control, de propósito, de fluidez. Esa pasión se convirtió en su primera ambición real: abrir su propia escuela de danza. Goldie no soñaba con alfombras rojas ni cámaras, soñaba con suelos de madera, espejos, música y alumnos. Pero la vida, como suele ocurrir, tenía otros planes. A los 18 años, llena de cautelosas esperanzas, se trasladó a Nueva York para conseguir su primer trabajo como bailarina en la Feria Mundial. Debería haber sido un momento de triunfo, pero en lugar de eso, Goldie se encontró de pie en la 10ª Avenida, completamente sola. La gente con la que debía quedarse se había ido de la ciudad. No tenía hogar, ni plan, ni red de seguridad. Fue su primer contacto real con la vulnerabilidad adulta. Sin embargo, incluso en ese momento de caos, no se vino abajo, resolvió el problema. Se quedó unas noches con su profesor de danza, encontró un apartamento y siguió adelante. Fue la primera prueba real de la tranquila resistencia que había desarrollado en la infancia. Poco después,
Goldie empezó a conseguir trabajos, pequeñas actuaciones y audiciones. Se abría un nuevo mundo, pero con él llegó una tormenta para la que no estaba preparada. Cuanto más éxito tenía, más aterrorizada se sentía. Empezó a sufrir ataques de pánico. Su cuerpo temblaba, su pecho se contraía, sus pensamientos se volvían espirales. El éxito que otros veían como una bendición le parecía una trampa. No quería ser famosa, no quería ser consumida por la máquina. Solo quería paz. A los 21 años, abrumada por el miedo y la confusión, Goldie empezó a ir al psicólogo. Durante los 8 años siguientes, se sumergió en una profunda y a menudo dolorosa autoexploración. A través de la terapia y la meditación, aprendió poco a poco a vivir con su ansiedad, a reconocerla y a respirar a través de ella. No fue una solución rápida, fue una lucha larga y silenciosa. Una que emprendió en privado, incluso cuando el mundo se enamoró de su brillante sonrisa. El consejo de su madre resonaba en sus oídos: cuando te propongas un trabajo, más vale que estés preparada. No son los productores los que te convierten en estrella, sino el público. Gánate sus corazones, y te ganarás tu lugar. Esa verdad se convirtió en su brújula. Goldie nunca intentó manipular la fama, dejó que el público decidiera si valía la pena recordarla. Y así fue, echando la vista atrás. Está claro, la infancia de Goldie Hawn no estuvo marcada por las dramáticas tragedias que aparecen en los titulares, sino por un tipo de sufrimiento más silencioso. Tal tipo que vive en la mente, la clase que se esconde detrás de la risa, la que forja el carácter sin aplausos. Fue un campo de batalla silencioso, del que salió no sin cicatrices, pero sí profundamente humana. Esa humanidad se convertiría más tarde en su don más poderoso en la pantalla. Goldie Hawn nunca tuvo la intención de convertirse en una estrella y, sin embargo, lo hizo casi por accidente. En 1969, interpretó a Toni Semans en Cactus Flower, un papel que cambiaría para siempre la trayectoria de su vida. La joven ingenua y de ojos abiertos que interpretaba caló hondo en el público, y también en la academia. Con solo 24 años, Goldie se llevó a casa el Oscar a la mejor actriz de reparto, una victoria surrealista que nunca vio venir. Ni siquiera había visto la emisión la noche en que se emitió. Cuando recibió la llamada, pensó que era una broma, ni siquiera estaba pensando en ello, dijo más tarde. Solo estaba trabajando, había seguido adelante. Esa sensación de humilde distanciamiento definiría su acercamiento a la fama durante décadas. Mientras otros perseguían los focos, Goldie solía apartarse de ellos. Incluso durante su ascenso en los años 70 y 80, abordaba cada proyecto con vacilación, no por arrogancia, sino por una profunda necesidad de proteger su paz interior. No quería ser devorada por el sistema, solo quería crear algo significativo, algo que trajera luz, no presión. Pero su talento era innegable, y Hollywood no podía mirar hacia otro lado. Se convirtió en actriz principal no solo porque era guapa o divertida, sino porque había algo profundamente humano en ella. En Soldado Benjamin, 1980, interpretó a una viuda mimada que se alista en el ejército y transforma su vida. El papel, que le valió una segunda nominación al Oscar, reflejaba la metamorfosis de Goldie en la vida real, una mujer que aprende a sobrellevar el dolor con humor, a encontrar la fuerza en la vulnerabilidad. El público no solo se rió. Se veían reflejados en su confusión, su lucha y sus silenciosas victorias. Luego protagonizó películas como Overboard, Death Becomes Her y The First Wives Club, cada una con un personaje diferente, pero todas ancladas en la verdad emocional, especialmente en el Club de las Primeras Esposas. Su interpretación de Elise, una actriz glamurosa que se enfrenta a la edad, el rechazo y el desamor, era profundamente autobiográfica. Goldie conocía el dolor de ser vista solo por su aspecto, de ser descartada por envejecer. Todo ese dolor lo volcó en Elise, convirtiendo lo que podría haber sido una caricatura en un poderoso comentario sobre la feminidad en Hollywood. Pero quizá el paso más valiente de su carrera se produjo cuando se puso detrás de la cámara. Goldie se hizo productora, no por prestigio, sino por libertad. Quería dar forma a las historias que contaba, alzar voces que importaran, crear películas que reflejaran a mujeres reales, complejas, con defectos y bellas en su imperfección. Su productora le dio agencia en una industria que a menudo intentaba quitársela.
Fue una rebelión silenciosa que lo cambió todo. A lo largo de las décadas, Goldie Hawn se negó a encasillarse, no persiguió la fama, sino la autenticidad. Y esa búsqueda la hizo más icónica que cualquier premio. Somos compañeros y somos una. Goldie Hawn ha soportado más de una batalla silenciosa. Su vida, antaño una cascada de brillantes estrenos, flashes de cámaras y calurosas ovaciones, se ha ralentizado en los últimos años hasta convertirse en algo más tranquilo, pesado y, en ocasiones, devastadoramente aislante. Su sonrisa radiante permanece, pero el peso que hay detrás de ella se ha convertido en algo desgarradoramente visible. En marzo de 2025, en un momento que conmocionó y emocionó a millones de personas, Goldie subió al escenario de los Oscar junto a Andrew Garfield. Cuando se giró para leer el teleprompter, hizo una pausa, las palabras no salían. Su sonrisa vaciló. Luego, con una pequeña risa que no podía ocultar la verdad, admitió: estoy completamente ciega. Quiero decir, lo estoy. Cataratas. Esa breve frase fue devastadora, un cruel recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden ser engullidas por las sombras. Las cataratas son comunes entre las personas mayores, pero para alguien como Goldie Hawn, una mujer que antaño iluminaba las pantallas con sus ojos luminosos y su expresivo encanto, la ironía era cruel. El mundo que antes veía tan vívidamente ahora aparecía a través de una lente nublada. Y no era solo su vista la que había empezado a desvanecerse, era la presencia, el ritmo, la cercanía que solían definir su mundo. No era la primera vez que se sentía desaparecer. Mucho antes del diagnóstico, Goldie había luchado en silencio contra la lenta erosión de la fama. Hollywood es famoso por su crueldad con las mujeres a medida que envejecen. Los papeles se redujeron, el teléfono sonaba con menos frecuencia, y donde antes su nombre aparecía en todas las marquesinas, ahora se encontraba observando desde la barrera. Y sin embargo, esa retirada al silencio no trajo la paz. Trajo reflexión y trajo dolor. Goldie siempre ha hablado abiertamente de su lucha durante décadas contra la ansiedad y los ataques de pánico. Desde muy joven, la presión por rendir, por agradar, por mantener una imagen que nunca se había buscado, fue excesiva. A los 21 años, buscó terapia, no como un experimento pasajero, sino como un compromiso pleno de curación. Durante 8 años se reunió regularmente con un psicólogo, que le fue quitando las capas de miedo que habían gobernado su vida en silencio. En esa misma época, Goldie también sufrió una angustia muy personal. Su primer y único divorcio. En 1969 se casó con Gus Draconis, bailarín y aspirante a director. Lo que comenzó como una esperanzadora unión se deshizo rápidamente bajo el peso de las presiones de Hollywood y la creciente fama de Goldie. Aunque rara vez habla del dolor de aquel capítulo, fue una de sus primeras lecciones de supervivencia emocional. La silenciosa disolución de su matrimonio en 1976 dejó una huella que profundizó su comprensión de la soledad, del amor perdido demasiado pronto y del coste emocional de una sonrisa pública. Pasarían muchos años antes de que volviera a encontrar una compañía duradera, pero esa pérdida temprana permaneció en el fondo, moldeando su forma de confiar, de amar y de proteger su corazón en el futuro. Una vez dijo que la ansiedad no solo afectaba a su mente, sino también a su cuerpo. Temblaba incontrolablemente, su pecho se apretaba hasta que parecía que iba a colapsar. Sus pensamientos se sumían en una oscuridad tan cruel que parecía ahogarse, sola, sin ser escuchada, en una habitación llena de aire, y a medida que su fama crecía, también lo hacían las sombras, los focos que le daban todo también la desnudaban. Más adelante, otro peso se posó sobre sus hombros, el arrepentimiento, no por la fama o los papeles perdidos, sino por el tiempo. Tiempo que no pasa con sus hijos, tiempo robado por vuelos, por platós, por alfombras rojas. Ojalá hubiera podido estar allí más tiempo, confesó una vez, con la voz entrecortada. Me perdí partidos, me perdí momentos, y esas son cosas que no se pueden recuperar. A pesar de esos remordimientos, construyó una familia llena de amor. Sus hijos, ahora adultos, siguen muy unidos. Pero ni siquiera el amor protege siempre de la soledad. A medida que pasaban los amigos y el mundo avanzaba, Goldie reflexionaba más sobre su legado que sobre su carrera. Su trabajo con la Fundación Mind Up se convirtió en un salvavidas. Se volcó en ello,
utilizando la neurociencia, la atención plena y la educación emocional para ayudar a los niños a comprender su propio cerebro y desarrollar su resiliencia. Esto le dio un propósito más allá de la fama. Sin embargo, incluso en su defensa, a veces sentía el dolor de pasar desapercibida. Nunca quise ser una estrella, dijo. Solo quería ser feliz, pero la felicidad, en los últimos años, se ha convertido en algo tranquilo y frágil. Hay días buenos, días llenos de risas, nietos, música suave y el confort del hogar, pero también hay días marcados por las sombras del pasado, de una salud en declive, de recuerdos que no vuelven con calor, sino con escozor. Su lucha contra la pérdida de visión continúa. Las cataratas, aunque tratables, son solo una parte del peaje físico. El envejecimiento ha traído consigo fatiga, fragilidad y una lenta erosión de la independencia. Las apariciones públicas son cada vez más raras. Cuando aparece, los fans comentan su resplandor, pero pocos ven el inmenso valor que hace falta para cruzar un escenario. En su interior sigue estando la chica que solo quería bailar, que solo soñaba con abrir una escuela de ballet, que se quedó sola en la 10ª Avenida de Nueva York sin tener donde dormir y lo consiguió de todas formas. Esa chica nunca se fue de verdad, simplemente se hizo mayor. Y tal vez la verdad más desgarradora de todas sea que cuanto más le daba al mundo, más se olvidaba de lo mucho que ella cargaba sola. Cuando los aplausos se desvanecen y las cámaras se atenúan, lo que queda es la esencia de Goldie Hawn, una mujer de una profundidad extraordinaria, una resistencia implacable y un corazón que aún busca la alegría silenciosa. No pide compasión, solo que se la recuerde, no solo por la luz que dio, sino por la oscuridad a la que sobrevivió. Y esa es, quizá, su interpretación más profunda. Y ahora, aquí está Dan con las noticias del futuro. A sus 80 años, Goldie Hawn vive una vida que ya no se mide en premios o estrenos, sino en mañanas tranquilas, conversaciones suaves y el alegre caos de las risas de los nietos. Reside alejada del brillo de Hollywood, rodeada de naturaleza y familia, aferrándose con fuerza a las pocas cosas que siempre le han aportado paz, amor, sencillez y presencia. Ahora sus días son más lentos, pero no vacíos. Se despierta con gratitud, medita en silencio y pasea por su jardín como si cada flor fuera un poema escrito solo para ella. Goldie ha aprendido que la verdadera realización no viene de ser vista por millones, sino de ser conocida por unos pocos, profunda y verdaderamente. Y a través de todo ello, a través de décadas de cambios, triunfos y pruebas, Goldie nunca ha caminado completamente sola. Su compañero de vida, el actor Kurt Russell, ha estado a su lado durante más de 4 décadas. Una historia de amor que desafió las probabilidades de Hollywood y floreció sin necesidad de alianzas. En un mundo que se desmorona con tanta rapidez, la suya sigue siendo una presencia firme y arraigada. Juntos formaron una familia mixta, construyeron una vida de tranquila fortaleza y demostraron que la verdadera asociación no se declara sobre el papel, sino que se vive en momentos ordinarios, fieles, duraderos. Sigue trabajando con Mind Up, una fuerza mundial en el campo del bienestar mental infantil. Bajo su liderazgo, el programa ha llegado a más de 7 millones de niños en todo el mundo, dándoles las herramientas para respirar a través de la ansiedad, centrar sus mentes y creer en su autoestima. Para Goldie, este impacto supera con creces cualquier cifra de taquilla. Lo que hace notable su legado no es solo su obra, sino el espíritu que la anima. Ha vivido entre risas, sí, pero también con convicción, con valentía, con la convicción inquebrantable de que la alegría no es algo con lo que se tropieza. Es algo que se cultiva a través del dolor, de la elección, de la resiliencia. Su influencia va más allá de las pantallas y las aulas. Para sus colegas artistas, es un símbolo de reinvención e integridad. Para las mujeres, es la prueba de que la belleza no caduca y de que una voz, antaño silenciada por la discriminación por edad, aún puede resonar con fuerza. Y para la gente corriente, especialmente para quienes luchan en silencio contra sus propias batallas invisibles, Goldie Hawn es la esperanza envuelta en gracia. Puede que ya no encabece éxitos de taquilla ni domine los tabloides, pero no nos equivoquemos, su luz no se ha apagado. Simplemente se ha vuelto hacia adentro, brillando donde más importa. La historia de Goldie Hawn ya no es la de la fama, sino la del propósito, no la del aplauso.
sino la del impacto. Y en ese legado silencioso y extraordinario, ella sigue brillando. Ya no eres divertido, Danny, cuando la vejez llega en silencio, rara vez se anuncia con estruendo, llega suavemente, a través de pasos más lentos, silencios más largos, y el desvanecimiento silencioso de la luz, una vez tan vibrante. Y ahora, en un momento que ha sacudido los corazones de muchos, el mundo recibe noticias devastadoras sobre Goldie Hawn, una mujer cuya risa resonó antaño en los teatros y cuya alegría bailó antaño en las pantallas de cine. Su mundo actual está marcado por la pérdida de visión, una salud frágil y una profunda quietud que solo el tiempo y la edad pueden aportar. Es insoportablemente cruel que alguien que dio tanta luz al mundo tenga que vivir ahora rodeada de sombras. Es desgarrador ver cómo el icono de la alegría desaparece en silencio, pero en este dolor también hay reverencia. La vida de Goldie Hawn ha sido un testimonio de gracia bajo el fuego, de fuerza en la vulnerabilidad, de belleza que va mucho más allá de la superficie. Y aunque ya no esté en el candelero, su espíritu, amable, feroz y luminosamente humano, sigue brillando en cada alma que ha tocado. Si alguna vez has llorado o reído con los papeles de Goldie Hawn, si sus actuaciones te han traído recuerdos tan vívidos como ayer, no olvides darle